Mi nombre es Teresa. Vengo del corazón serrano de Durango, un lugar donde la tierra siempre guarda secretos y la noche pesa en el aire. No hace mucho que comencé a escuchar el podcast de Chamán. Me lo recomendaron por casualidad, un encuentro sin planear que se volvió inevitable. Desde la primera palabra, sentí que ese espacio era un refugio, el único lugar donde podría desahogar lo que me ha sucedido, algo que se ha arraigado en mi cuerpo y en mis días como un susurro oscuro. Siempre me he considerado una mujer firme, de ideas claras, con los pies bien plantados en la realidad. No soy de las que se asustan fácil ni de las que buscan fantasmas donde no hay. Pero hay noches, y esta es una de ellas, que me acechan sin tregua, una noche que no olvido porque me cambió para siempre. He vivido en este pequeño departamento al borde de la sierra, en un barrio donde las casas se apiñan como viejos guardianes, por más de 4 años. Nunca antes me había pasado algo así. La noche en que todo comenzó era fría, de esas que atraviesan la piel con el viento. Ya había dado las 11 y estaba sola, terminando de escribir en la computadora. El silencio era un manto que me arropaba, hasta que un sonido extraño rompió esa calma. Fue un arrastre suave, como de pies descalzos rozando el suelo de cemento. Venía desde el pasillo que conecta la puerta con la sala. Al principio pensé que era el ruido común del edificio, el crujir natural de las paredes y tuberías. Pero el sonido se detenía cada vez que yo paraba de teclear, como si alguien se moviera solo cuando yo hacía ruido, una danza silenciosa que medía mis pasos. Me quedé quieta, el pulso acelerado, pero intentando mantener la calma. Escuchaba el arrastre aproximarse lento, tan lento que cada segundo parecía estirarse hasta doler. Lo sentía detrás de mí, apenas unos pasos en la penumbra del comedor. Mi corazón latía con fuerza, un tambor sordo que me hacía consciente del peligro sin saber qué era exactamente. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ningún ruido mientras avanzaba hacia el interruptor de la luz. Pero justo cuando mis dedos rozaron el muro, un golpe seco sacudió la mesa frente a mí, como si alguien hubiera puesto ambas manos con fuerza, dejando vibrar el aire. Me paralicé, una sombra de miedo me congeló el cuerpo. ¿Alguna vez han sentido tanto temor que prefieren no ver? Preferí quedarme en la penumbra, escuchando. Entonces distinguí una respiración baja, irregular, como un suspiro entrecortado, y una risa apenas audible, esa risa que parece arrancada de la garganta con esfuerzo, rota y ahogada. No sé cómo reaccioné, pero corrí hacia la puerta principal. Estaba cerrada con una traba que solo se abre con llave por dentro y por fuera. No tenía las llaves a la mano ni me atreví a buscarlas en la oscuridad, porque sabía que no estaba sola. Intenté mantener la compostura, disimulando el pánico, y me fui a acostar. La noche fue un tormento. No pude dormir. Me repetía una y otra vez que era solo cansancio, estrés acumulado, noches en vela por el trabajo. Pero la verdad es que no podía negar lo que había escuchado, lo que había sentido en ese espacio entre la realidad y la incertidumbre. A la mañana siguiente, cuando la luz ya entraba tímida por la ventana, noté algo extraño en el suelo. Huellas. Claras, como si alguien hubiera caminado descalzo con los pies mojados. Estaban secas, pero delineaban un camino desde la puerta hasta la mesa donde sentí el golpe. Y allí se detenían, sin continuar hacia ningún lado. Los días que siguieron fueron testigos de pequeños detalles, demasiados para ignorarlos. La televisión encendida sin volumen, la cama deshecha cuando estaba segura de haberla dejado intacta, la regadera mojada en la mañana aunque yo no la hubiera usado. Cada uno de esos sucesos parecía inocente, pero juntos se tejía un hilo de certeza inquietante. Sabía que no era mi imaginación, ni el cansancio ni el estrés.
Algo estaba pasando en ese lugar que creí seguro, pero que ahora se sentía como una trampa. Pero lo más aterrador llegó una madrugada, alrededor de las 3. Me despertó el sonido del teclado de la computadora, las teclas golpeándose una a una con un ritmo constante, frío. Temblando, me levanté y me acerqué para prender la luz, pero en cuanto lo hice el sonido se detuvo. No vi nada, pero sentí que la silla se había movido, como si alguien acabara de levantarse. Intenté ignorarlo, continuar con mi vida como si nada, concentrarme en el trabajo y en el ruido cotidiano de la ciudad. Pero al día siguiente, cuando revisaba un archivo, encontré algo que me heló la sangre. En medio de un texto largo apareció una frase, escrita sin espacios ni contexto, una frase que no recordaba haber escrito: gracias por dejarme entrar. Me quedé mirando la pantalla sin poder reaccionar. Cerré el archivo sin guardar, perdiendo horas de trabajo por miedo. Apagué la computadora y desde entonces he estado buscando otro lugar donde vivir, aunque las circunstancias no me lo han permitido. Han pasado semanas y el silencio volvió. Pero no me atrevo a cantar victoria. Sé que lo que vino esa noche no se ha ido del todo. Y yo, Teresa, sigo aquí, vigilante, esperando que la oscuridad no vuelva a tocar mi puerta. La quietud que siguió a aquella madrugada no trajo paz, sino una sombra que se extendía lenta, sin prisas, como una niebla que se filtra por las rendijas más pequeñas. Cada día que amanecía parecía traer consigo un silencio distinto, un aire cargado de presencia invisible, como si el departamento respirara con un ritmo propio, ajeno al mío. Las huellas que había visto aquella mañana seguían en mi memoria, marcando el suelo como señales de un paso fantasma que nunca terminaba de irse. No las volví a encontrar, pero su recuerdo se volvió una marca indeleble en mis sentidos. Aprendí a caminar con cuidado, a no hacer ruido excesivo, como si en el silencio pudiera evitar que esa sombra avanzara más. Con el tiempo, comenzaron a manifestarse detalles sutiles, pequeños gestos que me hablaban sin palabras. La luz que parpadeaba en el comedor sin causa aparente, la sensación de ser observada desde un rincón oscuro aunque no hubiera nadie. A veces el frío se concentraba en un lugar específico, un espacio invisible donde el aire parecía pesado, húmedo, como si la presencia se anclara allí esperando algo. El día a día se convirtió en una danza precaria con lo invisible. Cada vez que me sentaba frente a la computadora, sentía la mirada que no veía, el susurro de una respiración entrecortada que se escapaba por los rincones. En esos momentos, mis dedos temblaban sobre el teclado y el silencio se cargaba con la amenaza de lo desconocido. Intentaba racionalizar, me repetía que todo era producto de la fatiga, que mi mente jugaba con sombras que solo yo podía ver. Pero había un cuerpo, un territorio que me negaba esa lógica. El lugar donde vivía dejó de ser un refugio para convertirse en un campo de batalla donde mi cordura se desgastaba poco a poco. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, escuché la televisión encenderse sola. No tenía volumen, solo imágenes mudas que parecían observarme. El resplandor de la pantalla iluminaba la sala con un tono fantasmal. Me levanté y apagué el aparato, pero el aire seguía cargado, denso como si algo invisible insistiera en hacerse presente. Las noches se volvieron más largas y densas. El miedo ya no era un estallido súbito, sino un peso constante que se alojaba en mi pecho. Había aprendido a ignorar el golpe seco sobre la mesa, a no reaccionar a la cama deshecha, a los objetos que cambiaban de lugar sin explicación. Pero la fatiga que esto causaba era profunda, como si un río de sombras corriera por mis venas y no me dejara descansar. Entonces llegaron los sonidos que rompían la realidad. Un crujido leve, un roce en el pasillo, pasos que no tenían dueño.
La presencia se hacía sentir, invisible pero cercana, como un suspiro que se cuela en la oscuridad. La respiración irregular y esa risa rota volvieron a acompañarme, una melodía oscura que se repetía sin fin, sin tregua. No podía compartir esto con nadie. Mis amigos y familia me miraban con incredulidad, con esa mezcla de compasión y distancia que se tiene con quien parece perder el juicio. La racionalidad con la que siempre me definí se volvía un muro que me aislaba aún más. Temía ser vista como loca, una sombra más en un mundo que no entiende lo invisible. Así pasaron las semanas, un lento descenso hacia un abismo donde la realidad se fragmentaba y los límites entre lo tangible y lo intangible se desdibujaban. Cada instante era un campo minado de presencias que se asomaban sin rostro, sin nombre, pero con una carga de amenaza que me helaba la sangre. Fue entonces, en esa espesura, cuando sucedió algo que quebró el umbral de lo conocido. Una noche, cuando el reloj marcaba las 2, escuché de nuevo el teclado, las teclas presionándose con esa cadencia fría y mecánica. Pero esta vez el sonido no se detuvo cuando encendí la luz. Permaneció, persistente, invadiendo el silencio, como si el visitante invisible hubiera decidido quedarse para observar. Me acerqué temblando, con el corazón atrapado entre el miedo y la curiosidad. La silla había girado ligeramente, como si alguien se hubiera levantado con prisa o se hubiera ido deslizando sin hacer ruido. No había nadie a la vista, pero la habitación estaba impregnada de un frío que se clavaba en los huesos. Volví a sentarme, decidida a enfrentar lo que fuera, a no dejarme arrastrar por la sombra. Pero entonces vi el archivo abierto en la pantalla, y en medio del texto apareció esa frase extraña, ese mensaje que me heló el alma: gracias por dejarme entrar. Era imposible que fuera mía. No recordaba haber escrito nada parecido, no tenía sentido ni conexión con el resto del texto. Pero allí estaba, escrita en silencio, como una confesión que no pedí y que no pude evitar. Apagué la computadora, sintiendo que un frío helado recorría mi espalda. Desde entonces no he vuelto a abrir ese archivo, ni siquiera he querido volver a encenderla. Busco otro lugar, otro refugio, aunque sé que no es fácil cuando el bolsillo aprieta y la realidad obliga a quedarse. El tiempo sigue pasando, y con él la duda y el miedo. A veces, en la quietud de la noche, siento que la presencia no se ha ido, que aguarda paciente, a la espera de que vuelva a abrir una puerta que debería haber cerrado para siempre. El tiempo parecía haberse estirado, alargado como la sombra que me seguía paso a paso, casi sin prisa, como si se alimentara de mi incertidumbre. El departamento, antes un refugio, se había convertido en un lugar donde cada sonido, cada movimiento, era una amenaza silenciosa que se arrastraba por las paredes. No había manera de escapar de la sensación de ser vigilada, de que algo invisible habitaba cada rincón, acechando desde la penumbra. Las noches eran las más crueles. La oscuridad se hacía densa, pesada, como si el aire mismo se tornara un tejido oscuro que se pegaba a la piel y dificultaba la respiración. Me acostaba temprano, con la esperanza de encontrar descanso, pero en cuanto cerraba los ojos comenzaban los susurros. No eran palabras claras, sino un murmullo etéreo, como el canto ahogado de un viento que atraviesa hojas secas. Cada vez que intentaba convencerse de que todo era producto de mi mente cansada, la realidad me mostraba lo contrario. Objetos que cambiaban de lugar, luces que parpadeaban sin explicación, y esa risa rota que parecía surgir de lo más profundo de la noche, una risa que no era ni humana ni completamente otra cosa, sino un eco quebrado que me helaba la sangre. Una tarde, mientras revisaba unas cuentas para el trabajo, sentí una presencia detrás de mí, una presión sutil en el aire, como si alguien respirara cerca, pero al voltear no había nada.
El silencio se volvió insoportable y en ese instante la computadora encendió sola, iluminando la habitación con su brillo frío y extraño. En la pantalla apareció un nuevo mensaje, esta vez más largo, escrito con una caligrafía que no reconocía pero que parecía conocida en algún lugar oculto de mi memoria. Tu miedo alimenta el camino. No huyas, escucha. No pude evitar sentir un estremecimiento que recorrió mi cuerpo. ¿Quién hablaba? ¿Quién esperaba que escuchara? Pero no hubo respuesta más allá del susurro, un aliento frío que acariciaba la nuca. La noche siguiente no fue mejor. Me desperté con el sonido de pasos arrastrándose por el pasillo, lento y pesado. El corazón se me fue al suelo. Permanecí inmóvil, conteniendo la respiración, pero no hubo escape. Al levantarme para prender la luz, un golpe seco sacudió la mesa, como si alguien hubiera golpeado con ambas manos. La misma sensación, la misma sombra que parecía seguirme sin tregua. Intenté alejarme, buscar consuelo en el trabajo, en la rutina, en cualquier cosa que pudiera mantener mi mente ocupada. Pero el miedo era un huésped silencioso que se instalaba en mi pecho, un peso que cada vez me costaba más cargar. A cada momento sentía que el espacio se estrechaba, que el aire se volvía un velo oscuro que apenas podía atravesar. Comencé a notar algo más. En la penumbra, a veces, sentía una figura lejana, como una silueta apenas visible al borde de mi visión. Cuando giraba para verla, no había nada, solo la oscuridad. Pero esa presencia no desaparecía del todo. Era una sombra que se colaba entre los muebles, que se posaba en el rincón del comedor, que parecía observarme con paciencia, esperando a que bajara la guardia. Las noches sin sueño se multiplicaron. La risa rota se convirtió en un cántico que resonaba en mis oídos, una melodía oscura que no podía apagar. La soledad se volvió opresiva, una cadena invisible que me ataba a ese espacio donde el miedo era un invitado permanente. No sabía ya si era yo quien estaba perdiendo la razón, o si realmente había cruzado un umbral invisible hacia un lugar donde lo tangible y lo intangible se confundían. La racionalidad que siempre me sostuvo comenzaba a desvanecerse, dejando solo un cuerpo cansado que temblaba ante la posibilidad de lo desconocido. Una madrugada, mientras intentaba escribir para mantener la mente clara, encontré de nuevo la computadora encendida. Esta vez el mensaje era diferente, una frase larga que parecía escrita en un susurro desesperado. Soy la sombra que habita tu miedo. No me temas, solo acompáñame en el camino. La frase resonó en mi pecho, quebrando el muro del miedo que me había mantenido prisionera. No era solo un visitante hostil, sino una presencia que esperaba ser reconocida, un eco de algo antiguo y profundo, quizá parte de mí misma que había quedado perdida en la penumbra. Desde entonces, el miedo cambió de forma. No desapareció, pero se volvió un compañero oscuro, un susurro constante que me recordaba que el mundo es mucho más grande y extraño de lo que los ojos pueden ver. No puedo decir que esté en paz, pero sí que he aprendido a convivir con la sombra, a no huir, a escuchar el silencio que habita en la noche. El tiempo siguió su curso, lento y pesado, como la neblina que se posa sobre la sierra al caer la tarde. Ya no era solo una presencia invisible, era un territorio que habitaba en mí, una parte oscura de mi vida que se negaba a ser olvidada o ignorada. Mi rutina quedó marcada por esa sombra persistente, una compañía silenciosa que me recordaba que la realidad es mucho más profunda y compleja de lo que alguna vez imaginé. Cada noche se convirtió en un ritual, una especie de danza entre la luz tenue de la lámpara y la oscuridad que se extendía en las esquinas. El miedo, aunque nunca desapareció del todo, perdió la fuerza para paralizarme. Aprendí a mirar de frente esa presencia, a no cerrar los ojos ni huir de lo que el silencio me ofrecía.
Entendí que era un reflejo de mí misma, un eco de mis dudas, de mis miedos más profundos, pero también una invitación a conectar con algo más allá del mundo tangible. Las pequeñas señales que antes me hacían temblar, ahora las recibía con una mezcla de respeto y cautela. La televisión que se encendía sola, la regadera mojada en la madrugada, las huellas invisibles que aparecían y desaparecían, todo formaba parte de un lenguaje oculto que, poco a poco, aprendí a interpretar. No eran agresiones, sino llamadas que cruzaban la frontera entre lo conocido y lo oculto. En una de esas noches largas, sentada frente a la ventana, vi cómo la luna se alzaba tras las montañas, iluminando con su brillo plateado el paisaje dormido. En ese momento comprendí que la oscuridad no es enemiga, sino compañera. Que en el silencio y en las sombras se esconden las respuestas que la luz no alcanza a dar. No puedo decir que todo volvió a la normalidad, porque esa normalidad que conocía quedó atrás, como un velo que se levantó para mostrarme un mundo nuevo y extraño. Pero sí puedo decir que ya no estoy sola, que la sombra se volvió parte de mi camino y que la noche, con sus secretos y sus misterios, es ahora un espacio donde el alma puede respirar y aprender. Hoy comparto este testimonio con el corazón abierto, con la certeza de que no estoy inventando ni exagerando, sino entregando la verdad que me fue confiada en esas horas silenciosas y profundas. La verdad de un encuentro que cambió mi vida y que me enseñó que, en México, la línea que separa lo visible de lo invisible es más delgada de lo que imaginamos. Gracias por escucharme. Gracias por abrir este espacio sagrado junto a Chamán. Para cerrar este rito de palabras, escucha este susurro que baja el fuego y envuelve el alma. En cada historia de Chamán habita un puente entre el mundo tangible y el misterio que habita en la noche mexicana. Aquí, la voz es un acto sagrado, un rito que despierta al espíritu dormido. Si estas palabras tocaron tu esencia, te invito a suscribirte al canal Chamán, a compartir este relato y a acompañarnos en los futuros viajes que nos llevarán a lo profundo del alma y del territorio. Que la sombra te abrace con respeto y que nunca olvides, en la penumbra siempre hay un susurro que espera ser escuchado. Este es Chamán.